Noches, muy bien, y me encuentro aquí acompañado del periodista Nicolás Casanseu, que como habíamos anunciado en la conmemoración del 2 de abril, iba a estar en el marco de esa fecha, pero que por razones de agenda le era difícil hacerlo en ese momento, y entonces se concretaba en el día de hoy. Y bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad en el Teatro Marconi de compartir una charla con los alumnos, el alumno de nivel secundario, y bueno, ahora una charla abierta con todo el público para que pueda expresar lo que nosotros nos hicieron saber los propios veteranos cuando fueron quienes lo vincularon por la experiencia que él tiene de haber vivido en esta gesta de Malvinas. Nicolás, ¿cómo fue tu ida a Malvinas? ¿El canal oficial te convocó? ¿Cómo fue? Bueno, acordate que no había canales privados, habían sido todos estatizados por el peronismo. Yo ni siquiera estaba en ATC. Me desperté el 2 de abril, Víctor Suegro me dice tomamos las Malvinas. Y yo iba a reingresar al noticiero ese día, tenía que grabar un promo, y fui amargado porque me lo había perdido. Y cuando llego, digo, ¿a quién mandaste al productor? No, nadie, porque fulano no puede, sotano esto, lo otro, mandame a mí. Y me dijo, sí, bueno, anda vos. Ya lo tenía planificado, por eso me había recontratado. Entonces ese día, de traje y corbata, me fui a Comodoro Rivadavia. El 2 no nos dejaron ir, el 3 fue un grupo grande de periodistas, el 4 entramos Daniel Mendoza y yo nada más, y después ya fui entrando y saliendo hasta que el 23 dije, no salgo más porque viene el bloqueo y no voy a poder entrar. Y me quedé hasta el último día, hasta la noche anterior a la rendición. Nicolás, ¿y qué sabías ahí en Malvinas de lo que pasaba? Porque hoy, por ejemplo, hablaste de miserias, hablaste de alguna cuestión, pero ¿qué se sabía concretamente del estado, de la situación de los soldados y la conexión con el continente? Bueno, el estado de los soldados yo lo podía observar. Fue un estado calamitoso, culpa de nuestros generales que cavaron trincheras de la Primera Guerra Mundial, pusieron a los soldados ahí inmovilizados, trincheras que se inundaban, no había relevos. Podría decirse que prácticamente destrozaron a la tropa antes del combate, en una actitud pasiva de no ir a buscar al enemigo, de esperarlo durante tanto tiempo. Con respecto a lo que pasaba en el continente, no teníamos retorno, no era la época de los satélites. Yo mandaba mi material, me decían bien recibido, yo no sabía que iba al aire. Sospechaba que por supuesto una parte no iba por una cuestión de censura militar, pero grande fue la decepción, la frustración cuando volvimos con mi camarógrafo y nos enteramos que entre el 90 y el 95% de lo que habíamos filmado no solo no se mostró, sino que fue destruido. Quiere decir que ni siquiera vos pudiste recuperarlo. No, porque si lo hubieran vendido al menos hubiera aflorado en algún lugar, ni siquiera lo vendieron. Y mis fotos personales, los primeros 7 rollos de mis fotos mías, las mandé con una carta con mi ayudante diciendo, bueno, que inteligencia separe las fotos que pueden poner en peligro a nuestros soldados, revelando las posiciones, pero además son mías. Bueno, las destruyeron, desaparecieron 7 rollos de fotos del combate del 1 de mayo, Darwin, y cuando mi mujer fue a reclamar, la amenazaron inclusive. Todavía sangro por la herida de ese material histórico, irrecuperable, que yo le decía al censor que me habían puesto, no borres las cosas, guardatelas vos hasta después de la guerra, pero cada fotograma, cada foto tiene un valor histórico increíble. Bueno, no les llegaba o no les importaba. Nicolás, ¿y por qué catalogas a Esteban como pseudo excombatiente? Porque nunca combatió. Edgardo Esteban, apenas empezaron los tiros, tuvo lo que le pasó a algunos otros también, tuvo un ataque de pánico, el pánico paraliza. El subteniente que estaba a cargo de él le tuvo lástima, lo sacó del pozo, se pasó toda la guerra en una cabina en Puerto Argentino, nunca peleó. Es más, se negaba a hacer las guardias, y una de las noches en que se negó a hacer una guardia, en su lugar fue el soldado Vallejo, cayó una bomba y mató al soldado Vallejo en lugar de Esteban. Y hasta ahí, fatalidad. Yo no voy a condenar a nadie porque tiene un ataque de pánico. Pero volvió y pintó como cobardes a sus camaradas del grupo de artillería 4. Y eso sí que es imperdonable. Y además imperdonable por parte de sus propios camaradas. Él no se puede acercar a ningún soldado del grupo de artillería 4 porque se la tienen jurada por haber mentido. El problema de Esteban no es que haya tenido un ataque de pánico, es que después mintió sobre la guerra. Nicolás, ¿coincidí con la frase esta tan remanida de chicos de la guerra? No, para nada, por supuesto. No coincido, me parece denigrante, me parece totalmente falsa, por empezar,
Todos los combatientes de todas las guerras de toda la historia de la humanidad fueron de 18 y mucho menos. Los soldados ingleses había de 17, había uno de 16. Es absolutamente denigrante decir que los nuestros fueron chicos, como diciendo no sirvieron para guerrear. Si pelearon como hombres, y lo dicen los propios jefes militares ingleses, que pelearon como hombres. Y yo he citado el ejemplo de actos heroicos de nuestros soldados conscriptos de 18 años que son ocultados, porque si se cuentan, se cae esta historia de que mandamos chicos dignos de lástima a la guerra. ¿Cómo calificás a la dictadura en aquel momento cívico-militar, al volver, con una mirada hacia atrás? ¿Cómo calificas ese gobierno? Me pareció nefasto el gobierno, me pareció nefasto. Lo que sí yo sostengo es que ese gobierno no tuvo nada que ver con la guerra de Malvinas, solamente coincidió cronológicamente, por muchos parámetros. Por empezar, el gobierno del proceso militar, llamado así, condujo una guerra sucia. Esta fue una guerra limpia, una guerra noble. En segundo lugar, el gobierno militar nunca quiso ir a la guerra. Cayó en la trampa de los ingleses, de la mano de los norteamericanos, y después no pudo dar marcha atrás porque lo único planificado era el 2 de abril. Si no se entiende eso de que nunca quisieron ir a la guerra, no se entiende Malvinas, no se entiende la improvisación, no se entiende que mandaran soldados sin armamento, porque era un toco y me voy. Subestimaron a los ingleses, cayeron en esa trampa, y subestimaron al pueblo argentino, que cuando recuperamos las islas salió a plebiscitar masivamente la recuperación. Cuando Galtieri se entera de que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a Frugoli, el ministro de Defensa, esto me lo contó el sobrino de Frugoli, saquemos a las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Y es así, fue más una gesta cívica que militar. Los civiles no le dieron la posibilidad de retroceder. Inclusive recuerden ustedes que el 14, cuando se rinde Menéndez, los civiles de luego van a la Plaza de Mayo y insultan a los generales como cobardes, querían que se siguiera el esfuerzo bélico. Nicolás, ¿pudiste testimoniar o viste con tus propios ojos estos apremios ilegales contra los soldados argentinos, cuando los estaqueaban y eso? ¿Se pudo testimoniar? ¿Lo pudiste ver? Nunca vi nada, ni nunca escuché nada. Y mirá que andaba mucho entre los soldados, porque con los problemas de alimentación que ellos tenían, los civiles éramos los únicos que podíamos entrar a las tiendas, y yo entraba todos los días 2 horas a la tienda de los Kelpers y les compraba alimentos. O sea, tuve muchísimo contacto con los soldados. Nunca me comentaron nada, ni nunca vi nada. Después, al volver, soldados que me merecen total confianza me contaron que sí los hubo. Pero fueron excepciones, no fueron la regla. No fueron la regla, y hay una tendencia ahora de ciertos grupos políticos de presentar como que esta cosa absurda de que hubo un plan sistemático de exterminio de conscriptos que es totalmente delirante. Sí hubo abusos, algunos abusos realmente, los que me han contado, indignantes, que yo me hierve la sangre cuando los recuerdo, pero fueron excepciones afortunadamente. ¿Por qué calificás a este gobierno como antimilitar? Bueno, porque estamos absolutamente desarmados. Este gobierno ha continuado la política de Menem de dejarnos sin fuerzas armadas. El presupuesto apenas se alcanza para pagar los sueldos. No hay combustible, no hay aviones, no hay barcos. Están depredando nuestro mar porque no tenemos buques para patrullarlo. Yo estuve en el Día de la Fuerza Aérea, el festejo, me invitaron, y los pilotos desfilaban con el casco bajo el brazo como si fueran infantería. No tenemos aviones. Tendremos 2, 3 aviones que podrían funcionar. Chile tiene centenares de aviones. Chile tiene centenares de tanques, que son armamento ofensivo, no defensivo. Nosotros necesitamos tener fuerzas armadas, no para ir a la guerra, sino para no ir a la guerra. Las fuerzas armadas tienen que ser un factor disuasivo. Carecemos de ellas, estamos de rodillas. Lo mismo para hacer algún reclamo a nivel internacional. Es humo, es cháchara, si no tenés atrás un ejército cuando vos reclamás. Eso lo decía Federico el Grande de Prusia, decía, una diplomacia sin fuerzas armadas es como una orquesta sin instrumentos. Nosotros estamos de rodillas en materia de defensa y de seguridad nacional. Cualquiera que quiera toma la Patagonia sin tirar un tiro. ¿Y los jefes militares cómo los viste, Nicolás, en las Malvinas? Muy mal. Estratégicamente, digo. En todo sentido muy ¿Sí? mal. No solo estratégico, sino también en el sentido del simple coraje militar. O sea, ninguno de los generales de los 4 que estuvieron allí se quisieron jugar. Ninguno de los 30 y pico de generales y almirantes que estuvieron en el continente ni siquiera tuvieron la curiosidad de decir, yo estudié toda mi vida para ser militar. La primera guerra en 100 años me subo un Hércules y voy a ver cómo es una guerra. Mi guerra, la guerra de mi país. Nadie. Los que salvaron los tantos fueron los oficiales jóvenes,
de teniente primero para abajo, algunos mayores como excepción, los suboficiales y los soldados estos que se hacen llamar por una tendencia desgraciada que hay en nuestra cultura, chicos de la guerra, son los que salvaron las papas del fuego, son los que salvaron el honor. ¿Qué opinas de las divergencias, las diferencias que existen entre excombatientes veteranos y aquellos que quedaron en el continente? Que hay una confrontación ahí. Sí, bueno, yo considero que los movilizados pueden recibir un reconocimiento, me parece perfecto. Si al gobierno le sobra dinero, si quiere darle una pensión, a mí no me duele que le den un dinero, lo que sea, no me importa. Pero lo que no pueden pretender es llamarse veteranos de guerra, ni pueden llamarse combatientes, porque no combatieron. Ahí está el límite para mí. Bien, muchas gracias. A ustedes.